Cabaña en el bosque. Cerrá los ojos. Afuera nieva. La cabaña apareció entre los árboles, como si siempre hubiera estado ahí. No era grande, era exactamente del tamaño justo, lo suficiente para una persona, para una noche, para el tipo de silencio que solo existe lejos de todo, lejos de las calles y los ruidos y las pantallas y todo lo que el día exige sin parar. Aquí no le exigía nada a nadie. Aquí el único trabajo era estar, y eso no era trabajo. Las paredes de madera oscura habían absorbido años de frío y de fuego, y olían a resina, a humo, a ese aroma que el cuerpo reconoce inmediatamente como refugio. No como un lugar que visitabas, sino como un lugar al que volvías. Aunque fuera la primera vez, el cuerpo lo reconocía. Algunos lugares son así, ya los conoces antes de llegar. El piso era de madera también, con tablones anchos e irregulares que crujían levemente bajo el peso. Ese crujido suave y familiar que tienen las casas viejas, que no asusta, sino que acompaña, que dice: alguien estuvo aquí antes y estuvo bien. Adentro, el fuego estaba encendido. No había que mantenerlo, simplemente ardía, con esa constancia tranquila de las cosas que existen para un solo propósito. Las llamas eran bajas, naranjas en el centro, azules en los bordes donde el aire las tocaba, proyectando una luz dorada que hacía que las sombras fueran suaves y los rincones acogedores. No había luz eléctrica, no hacía falta. El fuego daba exactamente la cantidad de luz que ese lugar necesitaba, ni más ni menos. El calor llegaba despacio, en capas. Primero las manos, que se habían entumecido con el frío de afuera y que ahora empezaban a recuperar su temperatura natural, sus colores, su sensibilidad. Después los hombros, que bajaban 1 centímetro, después otro, encontrando esa posición que durante el día nunca encontraban del todo. Después el centro del pecho, ese lugar donde el frío se instala último y se va también último, como un huésped que no tiene apuro, que sabe que puede quedarse un poco más. Afuera nevaba, se sabía por el silencio. La nieve tiene esa particularidad, no hace ruido al caer, pero cambia el sonido de todo lo demás, amortigua, envuelve, convierte el mundo en algo más suave de lo que es habitualmente. El bosque que rodeaba la cabaña, que en otro momento tendría crujidos y viento, estaba quieto ahora. Quieto de una manera diferente. Quieto como protegido, como si algo enorme y blanco lo hubiera cubierto con cuidado para que pudiera descansar. Muy de vez en cuando se escuchaba el peso de la nieve sobre una rama. Un sonido suave, casi inaudible, como algo que se acomoda, como alguien que se da vuelta en la cama y encuentra una posición mejor. Y después, el silencio de nuevo, más profundo que antes, como si ese pequeño sonido lo hubiera limpiado. Por la ventana, el exterior era otro mundo. Los troncos oscuros de los pinos emergiendo de la nieve blanca, las ramas cargadas, el suelo uniforme que la nieve había construido durante horas de trabajo silencioso. El cielo no era negro, era ese gris muy claro, casi blanco, luminoso de una manera difusa, como si la luna estuviera ahí arriba guardando su luz detrás de las nubes. Todo afuera era frío, blanco y quieto. Todo adentro
era calor, madera y fuego. Esa diferencia era el centro de todo. Había una silla cerca del fuego, de respaldo alto, brazos anchos y un asiento que cedía exactamente lo necesario. No era una silla nueva, tenía marcas de uso, la madera desgastada donde las manos siempre se apoyaban. Una silla que conocía su propósito. Te sentabas, los hombros encontraban el respaldo, los pies encontraban el suelo. Las manos descansaban en los brazos con una naturalidad que el cuerpo sabía antes que la mente. El cuerpo a veces sabe antes, y este era un lugar bueno. El fuego crepitaba, no constantemente, solo de vez en cuando. La madera seca a veces chasqueaba con un sonido nítido y satisfactorio. Y después volvía el sonido del fuego quieto, ese zumbido grave y continuo, ese murmullo que no era exactamente sonido, sino más bien vibración, que se sentía en el pecho tanto como se escuchaba. Es casi música, sin serlo. El calor de la cabaña tenía peso, un calor que no quemaba, sino que envolvía, que llegaba a la piel como agua tibia, haciendo que los músculos que habían estado tensos se fueran aflojando uno por uno, sin pedirles nada, sin forzar nada. Los párpados pesaban, no de cansancio exactamente, sino de ese bienestar físico que produce el calor cuando el cuerpo entiende que ya no hay nada que proteger, que puede soltar lo que venía cargando. El fuego seguía ardiendo, con una respiración propia, lenta, regular, y esa respiración se contagiaba. Tu propia respiración comenzaba a seguir el mismo ritmo. El pecho que subía cuando las llamas crecían un poco, que bajaba cuando volvían a su tamaño habitual. Despacio, más despacio todavía. El té estaba sobre la mesa. No se sabía cómo había llegado ahí, simplemente estaba ahí. La taza en el lugar correcto. El vapor subiendo en una espiral fina. El olor a jengibre y miel que se mezclaba con la madera y el fuego. Lo tomabas con las dos manos. La cerámica caliente contra las palmas. Ese calor puntual y directo que llegaba antes que el sabor. El primer sorbo era siempre el más honesto. Dulce, cálido, con ese amargor leve del té que hace que lo dulce se sienta más. El calor bajaba despacio. Llegaba a lugares del cuerpo que no sabías que tenían frío. La taza se vaciaba despacio, sin apuro, sin mirar el tiempo. El calor en las manos, el sabor en la boca, el fuego enfrente, el bosque nevado detrás del vidrio. Eso era todo. Eso era suficiente. Los sonidos de la cabaña eran pocos. El fuego, la madera que crujía, el viento muy lejos, tan lejos que llegaba apenas como una vibración. El sonido de la propia respiración, que en el silencio de la cabaña era audible de una manera que durante el día nunca lo era. Tranquilizador. La prueba de que todo seguía, de que el cuerpo hacía su trabajo solo. Esos sonidos no interrumpían el silencio, lo completaban. El silencio de la cabaña era un silencio lleno, lleno de fuego, de madera y de paz.
Se podía simplemente estar, sin hacer, sin resolver, sin pensar en lo que vendría después. La leña se consumía despacio. Las brasas brillaban con una luz constante y profunda, con esa calma de las cosas que han encontrado su temperatura. El calor no había disminuido, era ahora más denso, irradiando desde las paredes y desde el suelo, desde la cabaña entera. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa. No era encierro, era permiso, permiso para quedarse, para no moverse, para dejar que el fuego hiciera su trabajo y la nieve hiciera el suyo. Los pensamientos llegaban y se iban como el humo del fuego, sin dejar rastro. Una imagen, un sonido, algo que había pasado hace mucho tiempo y que ya no tenía importancia. Y después se iba. El sueño llegaba en capas. Primero en los pies, que pesaban más que hace un rato. Después en las piernas, en las manos, en los brazos. Y finalmente detrás de los ojos. En ese lugar donde los pensamientos se formaban, que ahora estaba quieto, quieto de verdad. El bosque dormía bajo la nieve, la cabaña guardaba su calor, y el sueño, que había esperado pacientemente, tomaba por fin lo que era suyo. Ese momento entre un pensamiento y el siguiente, donde todo se volvía blanco y suave y silencioso, como la nieve que seguía cayendo afuera. Que descanses.